a ser un día divertidísimo. Estamos en el Club Pádel Calderón y vamos a jugar pádel. Bueno, al menos lo voy a intentar. También vamos a probar la piscina, la zona de juegos para niños y el famoso Resto Bar. Este video es importante porque vamos a conversar con los emprendedores que han hecho de este sueño, el Club Pádel Calderón, una realidad. ¿Cuáles son sus estrategias? ¿Qué tipo de personas son? Así que si tienes un negocio o una idea de negocio y quieres llevarlo al siguiente nivel, quédate hasta el final porque te vamos a dar algunos tips para que lo puedas lograr. Eureka. Lo he encontrado. Vamos a ver cómo nos va. Primer intento. Muy bien. Me gusta la piscina porque está calientita. Riquísimo, sabe mucho maní. Muchas gracias. Oye, ¿cuál es tu nombre? Héctor Pozo. Un gusto, Héctor. ¿Y cuál es tu parte favorita del club? Bueno, mi parte favorita del club es la parte de pádel en general. Yo aquí soy el profe, ¿sí? Me gusta enseñar. Realmente lo más hermoso de este deporte es ver cómo toda la gente viene y es muy fácil aprenderlo. De hecho, me gustaría enseñarte a ver si te gusta. Me animo. De una, vamos entonces, a ver. Vamos a empezar, ¿te parece? Estamos seguros. Dale. Ven, lo primero que tienes que aprender es saber dónde estás ubicada, ¿no? Como tú ves, esto es una jaula, es una cancha de tenis con paredes, vidrios y mallas metálicas, ¿ok? Lo que tienes en la mano en sí es una pala. Normalmente todo el mundo le dice raqueta, pero esto es una pala. ¿Una la pala? Diferenciación del tenis, ¿sí? Esto tiene un cordón en donde tienes que darle seguridad. Con este cordón tú vas a asegurarte de no pegarte y de no pegar a los rivales. Esto se pone en la muñeca de esta forma y con esto aseguramos que tu pala, el momento que llegas a fallar, se vaya y no golpea a nadie. ¿Ok? Listo, ahora vamos a aprender. Lo que te voy a enseñar es lo más básico. Este deporte es muy fácil de jugar. Lo que tienes que aprender es solamente a saber coger la pala bien, de esta forma, ¿sí? Vamos a hacer cuenta que esta es la parte de la extensión de la mano. En esta parte vas a sujetarla y vas a cerrar. Y de esta forma vas a marcar el golpe. Todo lo que generes con esta cara de aquí va a ser el golpe de derecha, ¿sí? Y todo lo que generes con la parte externa, ¿sí? Hacia acá, va a ser golpe de revés. Listo, con estas indicaciones te vas a ubicar donde estoy yo, ¿ok? Y de aquí hacia el frente vas a ubicarte de esta forma y vamos a comenzar a organizar los dos golpes. ¿Lista? Vamos. Lo que quiero es que intentes controlar que la bola de un bote y ahí trates de pasármela nuevamente. ¿Listo? Sin necesidad de pegar, solo pásala. ¿Ok? Vamos arriba. ¿Ok? Vamos, empezamos. Llega. Muy bien, no importa. Regresa. No tengo que buscarlo. No pasa nada, aquí tenemos. Vamos. Segunda. Tienes 3 oportunidades. Perfecto, ya lo lograste. Ahora conmigo. Ajá, muy bien, no pasa nada. Todo se aprende, todo es un proceso. Lo que tienes que tranquilizarte es en no generar un movimiento de golpe, solamente acompáñala, ¿sí? Deja que la palita vaya haciendo el acompañamiento de la bola. Vamos, esas 2 bolitas, por favor. Lúdicamente, no necesito que lo hagas técnico porque lo primero que vamos a ver es cómo lo percibes, ¿sí? Entonces vamos a realizar el golpe a este lado, párate en el medio. Sí, como estás acá, ahora lo vas a generar con la parte externa, ¿no? Sí, de ¿lista? revés. Vamos a ver cómo nos va. Primer intento. Muy bien. Excelente. Volvemos acá adelante. Vamos, segundo intento. Perfecto, no pasa nada. Regresa acá y vamos al tercer intento. Ok, muy bien. Vente para acá. Este es un proceso de adaptación en el cual tú tienes 2 cosas importantes. La primera, aprender a tener una percepción de la bola para que la bola no te gane en ansiedad. Creo que no tengo percepción. Y la segunda, bueno, eso es normal. Es muy normal cuando no se tiene claridad de lo que estás generando. Pero es un deporte muy fácil. ¿Se te hizo fácil o difícil aprender la percepción del juego? Bueno, la teoría y todo me pareció fácil. Cómo funciona el juego, pero ahora que me salga bien. Bueno, eso es poco a poco. Eso es un proceso de adaptación. Tienes que poco a poco ir ganándole un poquito más al timing y eso lo vas a generar con práctica y juego. Eso es lo adictivo de este deporte. Muy bien jugado. Muchas gracias, Héctor. Diego, sabemos que el Club Pádel Calderón combina vida social con deporte. ¿Cómo surgió la idea de crear un espacio así? Con gusto, te comento. Mira, acá en el club, ¿sí? Lo que nosotros buscábamos era generar un espacio diferente en el sector
generar una oferta variada, pero que al mismo tiempo pueda combinar la parte deportiva con la parte social. El complejo empezó con la idea de ser 8 canchas de pádel. Un club de pádel. Un club de pádel. Pero a medida que se iban desarrollando las actividades, llegaban los nuevos socios, fuimos viendo que habían otras necesidades. Incluso tenemos la anécdota que el gimnasio se construyó como un espacio que lo pidió una socia, la esposa de un socio, Interesante. que venía a verle jugar y nos dijo, miren, estoy acá, lo estoy viendo jugar a él, estoy aburrida, con frío, debería haber al menos una caminadora. Entonces que empezamos ya la idea de construir el gimnasio, de empezar a equiparlo, y de igual manera fuimos viendo que un fin de semana se acercaban familias, ¿sí? Que nos comentaban, mira, yo quiero hacer algo con mi familia, con mis amigos, y tengo que salir de acá de Calderón, ¿sí? Ya me enfrento al tema del tráfico, el estrés de no saber qué hacer. Entonces ahí fue cuando fuimos modificando, fuimos en esta evolución y construimos la parte de la piscina. Mucha gente que nos dice, mira, tengo evento, vengo con mi esposa, con mis hijos, ellos están acá tranquilos. Una señora un día me dijo, mira Diego, yo estoy en la piscina, me puedo quedar hasta dormida, dice que mi hijo está acá comiendo tranquilo, ¿sí? Entonces, como te digo, han sido las diferentes situaciones a las que nos hemos enfrentado y que como club lo que buscamos es eso, darle al socio un espacio donde puede hacer deporte, donde puede combinar también una vida social, un fin de semana, un día entre semana, salir de la rutina muchas veces, que eso nos consume entre semana, el trabajo. Entonces, si yo ese día no tengo ganas de hacer ejercicio, vengo acá, me tomo relajo un cafecito en la piscina. Entonces, eso es lo que pretendemos realmente como club. ¿Cuál es su parte favorita del club? Me gusta la piscina porque está calientita. ¿Y a ti? A mí me gusta la piscina y el tobogán. ¿Y qué haces en el tobogán? Me lanzo. Súper rápido. Sí, ¿Y quién de los dos sabe nadar? yo no. Yo. Nicolás, ¿hay algo del Club Padel Calderón que la gente no se imagina y que puedas contarnos? Claro que sí, lo que nosotros nos manejamos aquí, como es un club deportivo enfocado en lo que es el pádel, nadie se imagina que tiene un restaurante con una gastronomía totalmente de altura. La gastronomía que nosotros nos manejamos es totalmente diferente, tratamos de sacar lo que son platos que no están en el sector, pueden ser comercializados, pero a su vez tienen un toque siempre distinto. Nuestro enfoque siempre ha sido sacar lo que son una gastronomía que tiene un poco más de conceptos como que emulsiones, unas salsas ya más estilizadas y texturas, siempre decoraciones, aceites, brotes y cosas así. Nosotros el día de hoy les elaboramos igual lo que es un ceviche para que ustedes puedan degustar y puedan verificar pueden verificar lo que es nuestra sazón, se den cuenta lo que es el ceviche, cómo va organizado, qué nomás tiene. Es un ceviche tradicional en sí, que es de la cultura de Manabí. Viene lo que es una emulsión de mariscos y adicional viene lo que son pasta de maní. Nosotros lo que tratamos de hacer el enfoque es mantener siempre la cultura y la gastronomía de Ecuador, pero a su vez también dando lo que es un toque innovador, un plus, estilizándole, sacando a nombre lo que es de Ecuador, en sí dando lo que es un poco más de altura. Claro, nadie se esperaría que haya un restaurante de primera aquí dentro del club. Nosotros nos manejamos igual, una comida para todo tipo de gente. Tenemos desde comida rápida, platos a la carta, comida tradicional. Entonces nos manejamos una comida totalmente abierta para todo el público. Claro, puede venir la familia completa y desde el niñito más chiquito que puede comerse una hamburguesa hasta el plato más rebuscado. Sí, tenemos igual pastas, nos manejamos con diferentes pastas. Tenemos 3 pastas, pasta carbonara, pasta, lo que es una pasta a la diabla, que es un poco picante, con camarones salteados y todo. Y tenemos lo que es una pasta pesto. Muy bien, ahora vamos a probar tu ceviche, Nicolás. Chévere, Gracias. Bienvenido. Permítame, por favor. Aquí tienes nuestro delicioso ceviche de Hippie Japa. Se ve interesante, nunca había visto ceviche así. Nuestro ceviche, como te comentaba, lo que tratamos de hacer es mantener la esencia de Ecuador, esos ceviches de Hippie Japa de la costa de Manabí. Lo que nosotros tratamos de hacer es potenciales siempre con lo que es emulsiones de mariscos, adicional. ¿Cuáles son las emulsiones de mariscos? La emulsión de marisco es toda la base. La esta. base, es del caldito. Por eso viene a ser lo que es un poco espeso, junto con la pasta de maní. Riquísimo, sabe mucho a maní, pero Sí. sabe fresco también. Sí, nosotros le hacemos la base de la emulsión de mariscos junto a lo que es de emulsión de mariscos y emulsión de apio. La emulsión de apio siempre nos ayuda a bajar lo que es el aroma y la potencia del marisco. Entonces, para que tenga un aroma equilibrado. Lo que nosotros también hacemos en el tema de decoración es mantener lo que es una canasta de aguacate. Como tú le puedes ver, Aquí está la alrededor canasta de todo eso aguacate. tiene lo que es una canasta de aguacate, una cobertura. Listo. Adicional, ahí tenemos una pesca blanca que es una corvina marinada lo que Aquí es está la corvina. Exacto. Una corvina elaborada lo que es a base de limón, curtida, a base de limón, sal, pimienta.
Y la distinción siempre son que los camarones van lo que es a la plancha para que aromatice y tenga un sabor totalmente diferente, ya que el camarón cocinado siempre vas a ver lo que es un camarón cocinado. Aquí le potenciamos con lo que es nuestro ceviche, con nuestro chimichurri tradicional de la casa, para que tenga un mayor plus en el ceviche. Y esto me contabas que era yuca. Ajá, eso es una tierra de yuca deshidratada en el horno, mezclada con lo que es tinta de calamar para que dé lo que es una textura de marisco y también dé lo que es un color oscurito negro. Nunca he probado yuca deshidratada en mi vida. Yo sé que soy cubana y hemos probado varias formas de yuca. Es un crocante, se le considera como una tierra. Te lo riquísimo. Buenísimo. Creo que nunca había probado un ceviche tan bueno. Sí. De verdad, tiene muchísimos sabores. Claro que sí. Igual, Y todo combina. sí, tenemos lo que es para darle siempre frescura, lo que son los brotes de cilantro, que acompañan siempre todo lo que es el tema de mariscos, todo lo que viene a ser mariscos, ceviches, viene siempre lo que son bien los brotes de cilantro. Y la guarnición, nuestra tostada, nuestro chifle. ¿Qué clase de ecuatoriano no comería ceviche con tostada? Claro que sí. Muchas gracias, chef. Listo, buen provecho. Diego, ¿cuáles crees que son las habilidades esenciales para emprender en un negocio como este, el Club Padel Calderón? Bueno, Julia, yo creo que en todo negocio, en todo emprendimiento, siempre necesitas tener habilidades y conocimiento en la parte administrativa, en la parte de finanzas, en la parte gerencial. Pero creo que el punto de partida y la clave para estar al frente de un negocio siempre va a ser el que te guste trabajar con personas. Y más aún acá en el club. Porque primero tienes que armar un equipo de trabajo que pueda entender, ¿sí? Que juntos podamos entender cuáles son las necesidades de nuestros socios, el ir identificando siempre esas oportunidades para dar un mejor servicio. Entonces tú tienes que estar apto para poder identificar esos detalles, darles un buen servicio, hacerles sentir en casa, ¿sí? A la final hay gente que le gusta hacer deporte, gente que viene a compartir con familia y con amigos. Unas que vienen a nadar simplemente, a Exacto. relajarse. A relajarse, a salir de la rutina. Entonces, si nosotros como club estamos preparados para dar ese servicio, creo yo que el liderazgo tiene que ser de parte de todos. Así ¿Sí? es. No solo de gerencia, sino también de cada uno de los colaboradores en sus áreas. Como nosotros conversamos, tenemos un equipo comercial, ¿sí? Son las estrellas de acá en la parte de relacionarse con los socios, Así es. pero desde la primera persona que lo recibe, que es nuestro personal de seguridad, la persona de mantenimiento, todos tienen que estar en esa capacidad, como tú decías, de brindar un servicio, de vender nuestro club, que al mismo tiempo el socio se sienta tan comprometido, tan a gusto con nosotros, que después de ellos sean los que nos den esa posibilidad de conocer a otras personas, a sus familiares, a sus amigos y vender el club, vender las experiencias. Exacto, que se sientan a gusto y que vengan muchas más personas. ¿Qué es lo que más les gusta del Club Padel Calderón? Bueno, nos gusta todo lo que son las áreas húmedas, la piscina, el hidromasaje, el sauna, el turco, el gimnasio. En realidad las instalaciones están muy bien, son limpias y siempre está disponible para los socios. Muy bien. Bueno, se nota que sí les gusta el hidromasaje. Pasar en familia es lo importante. Claro, pueden traer a los niños aquí. Más que nada ya que se distraigan un poquito también. Muchas gracias. Como emprendedores, ¿qué estrategia utilizan para destacar en bienestar, entretenimiento y deporte también? Mira, te cuento, la idea nació de poder ofrecerles al público de Calderón un lugar en donde compren estilo de vida. Lo que queremos trabajar es la exclusividad y mostrarles a las personas del sector de acá de Calderón que pueden encontrar un lugar en donde ellos pueden disfrutar junto a su familia de deporte, de salud, de actividades exclusivas. Y durante este año que el club ha estado en vigencia, hemos tratado de posicionar el concepto de un club social, de un club deportivo, de un club familiar. Y además Que eso es muy diferente. Exactamente, y en el sector, de hecho, vas a ver que somos el único lugar así y a nosotros nos ayuda muchísimo como parte de la estrategia poder posicionarnos en el mercado porque no hay ninguna competencia adicional en el sector. Muchas de las personas que están aquí, y te cuento como dato curioso, la mayoría de nuestras membresías son familiares porque los padres de familia buscan un lugar en donde sus hijos puedan recrearse, tener actividades extracurriculares, generar networking entre ellos también. Oye, estamos en un...
Y después de esta breve interrupción, Judy, ¿desde qué edad los niños pueden venir a practicar aquí, padre? Bueno, te cuento, como dato curioso, tenemos nuestro más peque tiene 5 años. Por el campamento vacacional, el Summer Smash, que fue nuestro primer evento, nuestro primer campamento, tuvimos aproximadamente 98 niños, entre esos teníamos unos peques de 4 años. Entonces, como ves, prácticamente lo que nos ha ayudado a posicionar el club en el sector es eso, es darle un enfoque familiar, es darle un enfoque deportivo y sobre todo un enfoque exclusivo a todo este público aspiracional que se encuentra en el sector para que puedan acceder a instalaciones de calidad, bajo seguridad, abierto prácticamente todo el día para ellos. Nosotros tenemos un horario de apertura de 6 a 11 de la noche. Puedes venir cuando tú gustes con tu familia. Pueden hacer tareas, teletrabajo, comer, jugar, ir a la pasarte piscina, el día entero gimnasia. aquí. Sí, sabes que prácticamente nosotros lo vemos como tu lugar seguro. Podemos decir que el Club Padel Calderón representa el lugar seguro que las personas tienen y que las personas quieren. Entonces, al final creo que esa ha sido parte de nuestra estrategia fundamental como negocio. Si pudieras invitar a alguien al club, ¿qué le dirías que no se puede perder? Bueno, aquí el top del club es el pádel, definitivamente. Las quedadas, las invitaciones que hacen para ver los partidos y hemos creado una comunidad súper chévere. Qué linda, muchas gracias. Judy, ¿cómo pueden contactarlos y ubicarlos las personas interesadas en el club? Bueno, lo que pueden hacer es contactarnos a través de todas nuestras redes sociales. Nos pueden seguir como Club Padel Calderón, tanto en Instagram como en Facebook y en TikTok. Además, pueden visitar nuestra página web, clubpadelcalderón.com, y estaríamos encantadísimos de que puedan visitarnos acá en la avenida Cacha y Vancouver, esquina. Por supuesto que cuando vengan van a tener una clase demostrativa totalmente gratis y también van a poder conocer todas nuestras instalaciones. Muy bien, Judy, así que ya saben, todos están invitados a venir. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Como ven, el Club Padel Calderón tiene todo para pasarla bien, desde deporte hasta un ambiente increíble para venir en familia o con amigos. Si te ha gustado este video y lo has disfrutado tanto como yo, suscríbete, dale like y no olvides activar la campanita para más contenido similar.